Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nika de Snack Fit. Bienvenidos por si nunca habían visto uno de mis videos y hola si están de regreso para ver este video. El día de hoy ustedes y yo vamos a platicar. Quiero que este video se sienta como platicar con tu amiga, ir a un cafecito, etcétera. Entonces tráiganse su café, su té, sus palomitas, sus snacks, lo que sea y vamos a platicar. Bueno, mi propósito con este video es contarles, como dice el título, mi experiencia estudiando el primer año de la carrera de nutrición, primero y segundo semestre. Porque sé que muchas personas están viendo todavía si estudian la carrera, como que chance no saben bien de qué se trata, etcétera. Entonces yo les quiero platicar eso. Entonces pónganse a gusto, vayan por sus snacks y comencemos. Quiero empezar dando como un pequeño disclaimer, que es que yo empecé la carrera en línea. O sea, yo soy generación 2020, me gradué de prepa en mayo de 2020 y comencé la carrera en agosto de 2020. Y los 2 semestres que he tenido los he hecho 100% en línea sin tomar clases presenciales. Pero sí metí la carga completa de materias los 2 semestres, entonces cursé todas las materias, hice todos los trabajos, todas las prácticas también las incluyeron, aunque fueran de forma casera, sí incluyeron todas las prácticas que estaban destinadas para realizarse en todas las materias del primer y segundo semestre, pero pues no las hice en el laboratorio de la universidad o en la clínica de nutrición de la universidad. Pero bueno, con esto dicho, ahora sí, comencemos. Bueno, lo primero que les quiero contar, que tal vez muchas personas sí estuvieron investigando más o menos como qué universidades quieren o viendo qué se ve en la carrera de nutrición ya lo sepan, pero tal vez muchas otras no. Y eso es que nutrición es ciencia, entonces todo lo que ves, especialmente como de primero a cuarto semestre, es mucha ciencia y muy abstracta en el sentido de que no es como, ciencias de la nutrición, no, es química, biología, estadística, más química, bioquímica, metabólica, etc. Entonces no es como hacer menús todo el día o contar manzanas todo el día. Les digo, la primera mitad de la carrera o los primeros semestres sí son mucho de pura ciencia. Yo, por ejemplo, ya entré a la carrera sabiendo esto, o sea, yo sabía que no iba a entrar y iba a ser como de, a ver, ¿cómo hacer que un paciente baja de peso? ¿Cómo hacer que un paciente suba de peso? No es como, les digo de nuevo, biología, estadística, química. Y pues sí, eso sí lo tienen que saber y lo tienen que tener en mente cuando entren, porque sobre todo el primer semestre a mí me pasaba mucho con mis amigas que nos quejábamos como de, es que siento que todavía no estoy viendo nada de nutrición, porque de nuevo es mucha ciencia, mucha química al principio. Ahora también muchas veces cuando le cuento esto a amigos que estudiaron otras carreras me dicen como de, tronco común, y puede que en algunas universidades sí, pero por ejemplo en la mía más que tronco común es que de nuevo son materias que tal vez llevan en otras carreras como ingeniería química o en ingeniería de alimentos, pero no las llevamos con ellos porque tal vez a mí me toca una materia en primer semestre y a ellos les toca esa misma materia pero en tercero. Entonces yo, por ejemplo, todas esas materias solamente las he llevado con personas de mi carrera, con las demás personas que estudian nutrición. Y sí, entonces más que sea tronco común, es que les digo, son materias sobre ciencias un poquito más general, o sea, no tan enfocadas en ciencias de la nutrición. Eso es un poquito, no molesto, pero sí te quedas como de, ya quiero saber más de nutrición, ya quiero que mencionen la palabra nutrición en alguna de mis clases, pero sí es mucha ciencia un poquito más general al principio de la carrera. Luego, algo que a mí personalmente me hubiera gustado que me dijeran cuando comencé la carrera es que, por ejemplo, yo busqué que mi universidad no estuviera tan enfocado el plan de estudios nutrición clínica. Yo quería que me enseñaran sobre psicología, la parte psicológica de la nutrición, la parte poblacional, etc. Y sí, en los primeros semestres sí llevé clases de psicología, alimentación y cultura, etc. Pero yo creía, viendo el plan de estudios, que eso iba a ser como, entonces te enseño cómo aplicar la nutrición en otros ámbitos que no sea en un consultorio. Y la verdad, eso sí, sé que en muchas universidades les falla, porque lo que a mí me pasó es que en materias como, por ejemplo, cómo evaluar el estado de nutrición de una persona o cómo entrevistar a una persona o psicología, etc., era como, bueno, puedes trabajar en esto y esto, pero yo te voy a enseñar cómo hacerlo en una consulta, en un consultorio con una persona. Y es como de, a ver, por ejemplo, ¿cómo emplearías esto con el tema de la pandemia en una consulta en línea que se han hecho muy populares? Y en realidad no nos dan herramientas para aprender eso. Yo creía que sí, porque de nuevo, yo viendo el plan de estudios y escogiendo mi universidad, busqué una que no se enfocara tanto en la parte clínica y que tuviera como otras ramas de la nutrición, pero solo te enseñan a emplearlos si vas a estar en un consultorio dando consultas todo el día. También otra cosa que me hubiera gustado saber antes de entrar o que alguien me dijera, que me contara, es que las personas que estudian nutrición
nutrición o los estudiantes de nutrición tenemos más horas a la semana de clases que personas de otras carreras, y yo me sacaba un poco de onda porque comparando mi horario y mis horas de clase con amigas que estaban estudiando otra carrera, me decían, yo tengo 24 horas de clase a la semana, y yo tenía 36, y les preguntaba como, pues ¿cuántas materias metiste? Me decían 7, y yo también había metido 7, y no entendía por qué. O por ejemplo, yo tenía clase todos los días, mañana y tarde, y ellas solamente tenían en la mañana, o 4 horas al día, y a mí me sacaba mucho de onda porque decía, ¿por qué si tenemos la misma cantidad de materias? Y la razón, sobre todo en los primeros semestres, es porque llevamos muchas materias que requieren prácticas. Por ejemplo, en química sería horas destinadas a la parte teórica y horas destinadas a la parte práctica de esa materia. Entonces, por ejemplo, en vez de tener una materia que fuera 4 horas a la semana, van a necesitar 6 horas a la semana, por las horas que están destinadas a las prácticas. O materias que serían 2 horas de pura teoría, les agregan otras 2 horas, o sea 4 horas a la semana, porque vas a tener que ir a la clínica de nutrición a aprender a hacer medidas, etcétera. Entonces todas esas clases que requieren prácticas aumentan muchísimo las horas de clase por semana que tienes, y la verdad sí se vuelve algo pesado porque todas esas clases que necesitan horas extra para las prácticas se van sumando y sumando a lo largo de la semana, y terminan, como yo les digo, teniendo clases todos los días en la mañana y por la tarde. Les digo, creo que las cosas más importantes a recordar, una es que es ciencia. Les digo, van a entrar y van a ver estadística otra vez, luego cómo interpretar los datos estadísticos, cómo hacer las pruebas estadísticas, química orgánica, biología, bioquímica metabólica, epidemiología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso sí hay que mantenerlo en mente, que es pura química, pura ciencia. Segunda cosa, que en muchas universidades en México les digo que está muy concentrada la parte de consultoría nutricional, y que casi todo lo que te van a enseñar solamente te van a enseñar cómo emplearlo si a lo que te quieres dedicar es dar consultas. Y el último punto a recordar es que las horas de clase a la semana van a ser muchas más que en otras carreras, por las horas destinadas a la parte práctica de todas las materias. Ahorita voy a responder un par de preguntas que me hicieron porque les pedí que me dijeran preguntas que tenían para mí sobre el primer año de la carrera o sobre la carrera en general, y las que a mí me hubiera gustado que alguien me contara antes de entrar a la carrera. Entonces vamos a empezar con ellas. Ok, primera pregunta. Dice, si estudio nutrición, ¿qué otra cosa puedo hacer que no sea dar consultas? Bueno, algunas de las cosas que yo he investigado o yo sé que se pueden hacer fuera de dar consulta nutricional es, por ejemplo, trabajar en un laboratorio haciendo investigación, trabajar en una empresa dando como las guías un poco de cómo mejorar la salud o la nutrición, la alimentación adentro de esa empresa. También, por ejemplo, trabajar en una compañía que desarrolla alimentos para ayudarlos a que sigan las normas nutricionales, etc. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de proyectos te dejan? Esta se me hizo una pregunta muy interesante porque yo no lo sabía antes de entrar a la carrera, y dije como, ¿qué me van a dejar hacer? ¿Será como hacer menús todo el día, hacer cálculos? ¿Qué es? Y de trabajos grandes y proyectos son principalmente 3 cosas que ahorita les voy a contar un poquito en qué consisten. Una, prácticas. Segundo, proyectos de investigación. Y tercero, historias clínicas. Y bueno, las prácticas, estas sí son muy frecuentes porque casi siempre son como una práctica a la semana en las materias de química, y si es un trabajo bastante largo, entonces muchas prácticas de que haces un experimento, lo que sea, y luego realizas un reporte de laboratorio con la introducción sobre ese tema, los resultados que obtuviste, explicar los resultados que obtuviste y tus conclusiones sobre esa práctica. Luego los proyectos de investigación, por ejemplo, en biología me tocó que me hicieran investigar sobre una enfermedad, entonces es leer muchísimos artículos científicos para responder una serie de preguntas sobre la enfermedad que te tocó. O por ejemplo, en estadística es aplicar encuestas y a partir de los resultados que tengas de esas encuestas, aplicar pruebas estadísticas a esos datos y luego interpretar todos esos datos en un reporte. Y finalmente las historias clínicas es aplicarle a una persona la historia clínica e interpretar los datos igual que te dieron. Siguiente pregunta. Creo que habías dicho que era una mezcla de química, biología y física. ¿Cómo aplican estas? Y esta se me hizo muy interesante porque yo un día en mi Instagram dije que nutrición o que la carrera de nutrición era una mezcla de química y biología. Y el cómo aplican estas, a lo que me refería es que tus materias son de eso. Les digo, biología genética, química orgánica, bioquímica metabólica. A lo que me refería es que todas tus materias son derivadas de química y biología. Pregunta número 4, creo. ¿Qué tan difícil es?
Pregunta número 5. ¿Crees que es bueno tener una buena base de química para pasar el primer año? Y esto sí, definitivamente sí. Si están en prepa todavía y apenas están cursando química, sí les recomendaría guardar todos los apuntes y los cuadernos y los ejercicios que tengan de esa materia y sí poner atención y que sí les vaya bien, porque si no entienden química, se les va a hacer muy difícil las materias de química en la universidad, porque obviamente tienen un nivel más elevado que las materias de química en prepa. Y les digo, el resto de las materias que vas a ver durante la carrera se derivan de estas materias de química y biología, entonces si no la entendiste te va a costar mucho trabajo. Siguiente pregunta. De entrar a la uni en nutrición debería hacer un curso de química o algo así, y también me preguntaron libros para química que recomiendes. Y de estas dos, más que libros de química, sí les recomendaría, por ejemplo, tomar asesorías de química durante el verano antes de entrar a la universidad, o al principio tomar asesorías de química junto con las clases de química que tengan en la escuela, porque en serio, si no repasan todos los días los temas o si no repasan los que no han entendido, también sí les va a costar mucho trabajo pasar esas materias. Pero sí, de nuevo, más que libros, les recomendaría sí tomar clases o asesorías de química aparte de lo que están viendo en la universidad. Siguiente pregunta. ¿Es muy diferente nutrición que nutrición deportiva o si es solamente como una materia? Y esto se me hizo muy interesante porque, a ver, nutrición es como la carrera, digamos, y nutrición deportiva, psiconutrición, nutrición clínica, todo eso son como ramas de la nutrición. Es, por ejemplo, como si estudias medicina y te especializas en pediatría, endocrinología, ginecología, etc. O sea, nutrición es la carrera y tu especialización puede ser nutrición deportiva, nutrición clínica, nutrición pediátrica, psiconutrición, etc. Entonces, en la carrera, la verdad, no es que haya como una materia de nutrición clínica 101, no. Puede que sí encuentres ya más adelante al final de la carrera materias optativas de nutrición deportiva o que tengan que ver con nutrición deportiva, pero la verdad no es como algo que te enseñan en la escuela de nutrición deportiva, una materia, otra materia, nutrición deportiva 1, 2 y 3, no. Digo, es más bien como la especialización que tomarías una vez egresada de la carrera. Siguiente pregunta. ¿En la carrera ven algo de psiconutrición? Esto se relaciona un poquito con la pasada porque les digo, psiconutrición y nutrición deportiva son como especialidades o ramas de la nutrición. Entonces tú estudias la carrera de nutrición y saliendo te especializas ya sea en psiconutrición, nutrición deportiva, nutrición clínica, nutrición pediátrica, etc. Pero de igual forma, por ejemplo, hay materias durante la carrera como de trastornos de la conducta alimentaria, psicología del desarrollo, etc. Bueno, es como que materia de psiconutrición 1, 2 y 3. No, te enseñan cosas o materias que podrían tener que ver con eso, o cómo entrevistar a alguien con un trastorno de la conducta alimentaria o conductas alimentarias de riesgo, pero no es como una materia que te enseñen dentro del plan de estudios como tal. Y pues sí, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les sirva, espero que sí hayan sentido que es como tomar un cafecito con una amiga que les está contando sobre su primer año en la carrera. Muchas gracias por ver este video. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal, dejar un comentario si les gustó o de algo que no sabían o no se esperaban que tuviera la carrera de nutrición, y darme una manita arriba. Gracias, nos vemos la siguiente semana.